Les anuncio la buena noticia de Jesús según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía, y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Es hermoso descubrir la propia vida como la historia del amor incondicional y gratuito con el cual el Padre Dios va escribiendo en forma original, única e irrepetible en la vida de cada uno. Yo soy argentino, nací en Argentina, mis padres también. Mis 4 abuelos eran italianos, llegaron a principios del siglo XX como inmigrantes, dejando su tierra, su madre, sus hermanas, muy pobres a la Argentina, buscando, como muchos italianos que han llegado a Estados Unidos, buscando la tierra de provisión, la tierra de providencia. Yo nací, me he criado en lo que se llama la Pampa Húmeda, el centro del país, cerca de la ciudad de Rosario, de Buenos Aires, y una familia normal. Yo tengo un hermano mayor. Por supuesto, Argentina no es ni como México ni como Guatemala, no son tan religiosos, o sea, la gente no es tan devota, no son de tantas devociones. Por ejemplo, yo recuerdo que mi mamá sí iba a misa, pero mi papá no. Yo tuve un hermano mayor, tengo un hermano mayor, y mi vida transcurrió normalmente. Fui monaguillo en mi parroquia, de mi pueblo, que es un pueblo de unos 10.000 habitantes, y fui monaguillo desde los 6, 7 años hasta los 11 o 12 años en que dejé de ir a la iglesia, no pisé más la iglesia hasta casi entrada en mi juventud. Era normal, eso ocurría y ocurre en Argentina, donde apenas el 4% de la población va a misa los domingos. Apenas el 4% de la población. Son países secularizados, igual que Chile, igual que Uruguay, pero siempre fue así, no es de ahora, siempre fue así. Por eso cuando uno va a países como México, Guatemala o incluso Colombia o Perú mismo, que fueron tocados por la primera evangelización, y ve tanto devocionismo, aunque no siempre ese devocionismo es signo de una gran religiosidad sincera, bueno, uno dice realmente cómo son las cosas, ¿no? Qué distinto. Lo cierto es que yo no pisé más la iglesia y hasta los 17, 18 años, pero cuando la maestra de la escuela primaria me preguntó, como todos los chicos al terminar la escuela primaria, qué quería ser, yo dije que quería ser periodista. Porque en el fondo siempre quise ser un gran comunicador, un gran comunicador. Dejé de ser monaguillo, hice mi secundaria en colegios estatales. Cuando terminé el 5º año fui a la ciudad de Rosario a estudiar en la universidad y allí tuve una experiencia muy interesante. Claro, había dejado mi casa, mis padres, mi hermano y mi hermana menor, porque hay una cosa que le quiero contar. Cuando tenía 11 años yo, mi hermano mayor 14 y mi hermana, y mi mamá estaba embarazada de mi hermana, ocurrió que mi papá tuvo una terrible enfermedad, un derrame cerebral, y quedó paralítico, parapléjico y epiléptico, hasta que mi mamá lo cuidó durante 30 años, hasta que falleció en el 2000 a los 78 años. Y ciertamente que eso marcó mucho mi vida, porque mi papá, cuando volvió de la operación, de la intervención quirúrgica, era él mismo, pero era otra persona.
distinta a lo que yo había conocido. Bueno, pero eso sería para otra historia, muy interesante. Lo cierto es que yo cuando fui a Rosario, como digo, con 17 años, un día domingo que no pude volver a mi casa, como hacía todos los fines de semana porque extrañaba muchísimo, entré a caminar por la ciudad de Rosario, que es muy grande, tiene 1 millón de habitantes, y entonces vi una iglesia abierta, entré, me arrodillé y me puse a llorar. Yo tenía 17 años, estaba en la universidad, me puse a llorar. Y ahí descubrí que Jesús realmente nunca me había abandonado, que había sido fiel y que yo lo había sepultado con mi indiferencia, con mi apatía, con mi pecado. Y eso para mí fue un descubrimiento maravilloso, maravilloso. Sobre todo porque yo había llegado a Rosario para estudiar en la facultad, licenciado en Comunicación Social, y vino el golpe de Estado militar en la Argentina y cerraron la Facultad de Derecho, así que yo no pude estudiar esa carrera. Y tuve que estudiar cooperativismo porque me parecía que era una doctrina, el cooperativismo, solidaria, que ayudaba a la gente a ser más personas. Cuando terminé de estudiar, entré a trabajar en un banco cooperativo. En ese periodo de 17 a 21 años, seguía yendo a misa los domingos, pero nada más. Comencé a trabajar con otros jóvenes de diferentes ideas políticas en una biblioteca popular, o sea, hacíamos eventos culturales, muestras, concursos literarios, conferencias y muchas cosas así que me fueron haciendo descubrir el sentido del servicio, pero no participaba intensamente en la vida de la iglesia. Cuando trabajé en el banco cooperativo, me di cuenta que para ser cooperativista había que tener un corazón solidario, que no bastaba con el cartel que decía cooperativa de crédito o cooperativa agropecuaria o cooperativa de consumo, porque si no había un corazón solidario, ese cooperativismo era puramente formal, porque no había solidaridad. Y toda esa experiencia media frustrante de ver cómo los dirigentes del cooperativismo usaban la cooperativa para su beneficio, me hizo sentir un poco de frustración. Yo estaba a punto de recibirme de licenciado en Ciencias Cooperativas y un día yo sentí un crack humano y me pregunté, pero realmente, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Podré en el futuro ser feliz como trabajando en el cooperativismo? Pero eso fue como una experiencia de crack humano, ¿no? Al mismo tiempo, trabajando con los jóvenes en la biblioteca, me sentía satisfecho, contento, pero no llenaba mi vida. También 1 o 2 noviecitas que tuve parecían como que llenaban el proyecto de mi vida, que como buen nieto de italiano quería andar por el matrimonio y la familia, pero finalmente tampoco llenaba mi corazón, que seguía muy inquieto. Me tomé unas vacaciones, llegué a cambiar de trabajo, dejé el banco cooperativo, fui a trabajar en una mutual cooperativa, hasta que finalmente, exactamente un 13 de agosto del año 1978, viendo por televisión el sepelio del Papa Pablo VI, que había muerto el 6 de agosto de ese año, solo en casa, mirando el sepelio por televisión, yo sentí una emoción muy grande que se tradujeron en lágrimas y sentí deseos de ser como Pablo VI. No papa, sino sacerdote. Imagínense que yo quedé descolocado, porque con 21 años, lo menos que yo esperaba en ese momento era que viniese eso. Y yo no entendía nada. Lo que sí entendía es que era un fuego dentro mío y que se dio en el momento mismo en que yo estaba mirando por televisión, o sea, delante de un televisor. Yo estaba mirando el sepelio del Papa Pablo VI, me acuerdo perfectamente el féretro de madera clara, el libro del Evangelio abierto, que volaba las hojas con el viento. Me acuerdo cómo la gente saludaba con los pañuelos, el momento en que lo levantan el féretro, y yo en ese momento sentí una emoción muy fuerte, un quebranto emocional, y sentí deseo de ser como Pablo VI. Bueno, ese día y esa hora fue mi llamado al sacerdocio. Por supuesto que yo me quería escapar, porque yo no entendía nada de lo que me estaba pasando, y como realmente me quemaba por dentro esto, fui a hablar con mi párroco, con el que me conocía de chiquitito, y en Argentina, Dios gracias, cuando uno va a hablar con el cura, lo encuentra
enseguida. No hay que hacer citas, ni pasar una novena para que te atiendan, ni nada, sino que te atienden bastante rápido. Entonces, el cura, el párroco que me conocía de chiquito, me escuchó. Yo salía hablando de otro tema. Hablamos del Mundial de Fútbol que había pasado hace poquito en Argentina, en julio del 78, que había ganado Argentina. En fin, hablé de otras cosas así y me fui. Pero claro, yo volví a mi casa y el fuego me quemaba, era una cosa que no se lo podía comentar a nadie y no sabía qué me pasaba. Y bueno, me di cuenta que no podía esconder eso debajo de la alfombra. Y en noviembre del 78 volví. Y entonces él se dio cuenta y me dijo: ¿pero tú quieres ser sacerdote? Yo le dije: pero padre, ¿cómo me puede llamar el Señor a mí? Si usted sabe mejor que yo apenas si vengo a misa los domingos. No he participado de ningún retiro importante, ni campamento, ni grupo de jóvenes, ni enciendo veladoras a la Virgen. O sea, ya no se enciende, no hay problema. Ni cuelgo rosario que mide 3,5 metros, tampoco. Y entonces él me contestó con una frase muy bíblica: el Señor llama a quien quiere, cuando quiere y cómo quiere. Y mi llamado fue realmente así, muy drástico, porque yo no era ni un niño devoto, ni el hijo de una familia devota, ni tampoco era el angelito que encendía velas a cuanto santito veía por allí, el que rezaba novenas por las casas. No, yo no era nada de eso, nada de eso. Y tampoco coleccionaba estampitas. Y el Señor me llamó así. ¿Y saben qué? Eso fue en noviembre del 78. Y yo no conocía un seminario, no sabía lo que era, y me lo imaginaba como en las novelas o en las películas. ¿Vieron? Porque siempre en las novelas y en las películas todo lo que tiene que ver con cura, monja, convento, seminario aparece como una cosa oscura, retorcida, terrible, una cosa. Y las monjas se visten con todo eso así, que no he encontrado ninguna monja así en ninguna parte, salvo en la televisión, ¿no? Y entonces yo decía: aunque sea así, yo quiero ir igual. Y entonces mi párroco me llevó en enero del 79 a conocer el seminario de Rosario, a 100 kilómetros donde yo vivía, y realmente me pareció maravilloso. Un lugar de 40 hectáreas al lado del río Paraná, en un edificio lleno de luz resplandeciente. Y en marzo del 79, el 13 de marzo, yo ingresé al seminario San Carlos Borromeo de la diócesis de Rosario. Bueno, ese fue mi llamado vocacional. Lo que quiere decir que el Señor sigue llamando continuamente, y está llamando también a los hijos de ustedes, a los nietos de ustedes, a los sobrinos de ustedes. Lo está llamando también al sacerdocio, porque el Señor hoy necesita no solamente muchos, sino buenos y santos sacerdotes, celosos, entregados. Pero también una cosa muy importante: la nueva manera en que se relaciona el creyente en el siglo XXI con el Padre Dios y con Jesús ya no fue como en el siglo XX ni en el siglo XIX, con la cristiandad, donde todos eran católicos y en el rancho de México tocaba la campana y hasta los perros y los gatos iban a la iglesia. Eso ya fue. Eso fue la cristiandad. La cristiandad ya no existe. Pero la nueva manera, entonces, por más que aquí en California las iglesias se llenan en las misas de los domingos, no sé hasta cuándo, pero se llenan, la cristiandad, o sea, esa fe tradicional, esa fe de cumplimiento, esa fe de que hay que ir a misa porque si no Dios se enoja, todas esas cosas así media supersticiosas, esa ya pasó, ya fue. Ahora lo que queda es otra cosa. Es la fe personal, como una opción y una respuesta personal que yo le hago al Padre Dios en Cristo Jesús. Y el cardenal Martini decía no hace mucho una cosa muy hermosa. Sí, aquellos dos niños podían ser llamados fácilmente al sacerdocio, porque con esa energía que tienen podían evangelizar África. El cardenal Martini decía una cosa muy hermosa. Decía que la nueva forma de relacionarse del creyente hoy día con Cristo Jesús y con el Padre Dios
parte de su toma de conciencia de la experiencia de fragilidad, limitación, imperfección, vulnerabilidad e impotencia. Me pareció una frase pero tan iluminadora, tanto para curas como para laicos. Es decir, es desde la pobreza, según el Evangelio, desde la pobreza donde realmente Dios me inunda. De la toma de conciencia de que soy canal de gracia nada más, es que Dios me inunda.